Podemos comenzar con un Padre Nuestro y una Ave María, ya que es este tiempo de Navidad. Vamos a rezarle al Padre que lo envió a Jesús y vamos a rezarle a María que supo recibirlo bien. Yo creo que la gracia que le podemos pedir al Señor hoy, todos juntos, es que podamos recibirlo. Yo siempre pienso que Jesús tiene tantas ganas de darnos su gracia, de venir a nosotros, y el problema somos nosotros que no lo recibimos. Y ahí están esas oraciones en las que uno le dice, en la Biblia también están, ¿no? Dicen, ven Señor Jesús. Yo imagino que Jesús, escuchándolas, se debe poner nervioso. Sí, ven Jesús, a ver si me reciben, porque ganas de venir seguro que tiene, ganas de darnos su gracia. Entonces vamos a pedirle esa gracia al Señor, que podamos recibir las gracias que nos quiere dar, que debe ser como un buen padre, una buena madre, que tiene tantas ganas de darle cosas a sus hijos y por ahí ve que los hijos no lo reciben. Así que vamos a comenzar con un Padre Nuestro y una Ave María, pidiéndole al Señor esa gracia, al Padre que lo envió, a la Virgen que lo recibió, que nos ayude también a nosotros a recibirlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, les explico lo que se nos ocurrió hacer. En realidad hoy le dije recién al hermano el plan A y el plan B, pero el plan A en realidad era hablar por la mañana de la sinodalidad y quedarnos rezando un rato sobre lo que dice el Papa, la Iglesia hoy en día, sobre lo que es una Iglesia sinodal, y por la tarde tener lo que el Papa insiste mucho, que es lo que se llama conversación espiritual. Uno se junta, bueno, hay que explicar lo que es, pero de todos modos se junta y charla sobre lo que ha sentido en el corazón, lo que Dios nos ha dicho, y se trata de buscar juntos la voluntad de Dios. Bueno, ese era el plan original, hacer por la mañana algo sobre la sinodalidad y por la tarde juntarnos Pero el problema es que parece que los que vienen por la mañana y los que vienen por la tarde son distintos, pero sobre todo que mucha gente viene por la tarde. Y entonces, si no ha estado rezando por la mañana, es muy difícil compartir lo que sintieron y eso. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, por la mañana les propongo, rezar sobre textos de Navidad. Y por la tarde sí, vamos a tener una charla para entender mejor lo que es la sinodalidad. Ninguna de las dos charlas pretende ser una especie de conferencia o charla, sino simplemente algunos puntos para poder rezar. Recién decía la hermana, a ver lo que nos dice el Espíritu Santo. Bueno, por ahí va la cosa, o sea, decir algunas cosas, y a pesar de eso yo creo que el Espíritu Santo va a trabajar, pero de lo que se trata es de eso, de escuchar lo que el Señor le quiere decir a cada uno de ustedes, que es mucho mejor que lo que yo puedo decirles. Bueno, entonces por la mañana vamos a hacer yo hice este print para que después, cuando termine la charla, podamos quedarnos un ratito leyéndolos, rezando y viendo lo que el Señor nos dice en el corazón. Bueno, en la parte de atrás, esto que está simplemente en blanco y negro, están textos del Evangelio de San Lucas sobre la Navidad. Sinceramente creo que simplemente leyendo estos textos despacito y viendo lo que el Señor nos quiere decir a nosotros, podemos pasarnos todo el retiro. Es simplemente con una advertencia, de modo que ya les digo, cuando termine esta charla, si lo que quieren hacer es rezar un ratito, a veces estamos
en el tiempo de Navidad tan ocupado y con tantas cosas que al final nos olvidamos de lo más importante, que es leer el Evangelio y leerlo despacito. De modo que si este rato nos sirve para eso, para leer estos textos, ya con eso sería un tiempo muy bien aprovechado. Simplemente les digo una advertencia o que a mí me ayuda cuando leo estos textos de la infancia o del nacimiento de Jesús. Son textos que hemos escuchado tantas veces, hemos leído tantas veces, que yo creo que hay que leerlos con un corazón que se deje sorprender por estos textos. Son textos rarísimos si uno los lee despacito. Por eso uno de los primeros puntos que puse acá del otro lado es la novedad del reino. Los filósofos solían decir que la única condición necesaria para ser un filósofo es tener capacidad de asombro, dejarnos asombrar por el mundo que es tan raro. Nos acostumbramos y al final no terminamos de ver lo raro que es. Los textos de la Biblia y sobre todo estos textos del nacimiento, sobre todo, tenemos que leerlos con ese corazón de niños, con esa capacidad de asombro, no dando nada por sentado, porque Jesús siempre es mucho más joven que nosotros, mucho más nuevo que nosotros. Y estos textos les digo que son raros porque si uno los lee así como viene en el Evangelio, la verdad que sorprende que Jesús quiera salvar el mundo y se le ocurra nacer en un lugar tan pequeñito como es Israel, no solamente en Israel, en Belén, y ni siquiera en Belén, sino cerca, en una cueva, o sea que debe ser el lugar más oscuro y oculto del mundo. Bueno, ponernos a pensar por qué hace Dios esas cosas, por qué se le ocurre a Jesús, si quiere salvar el mundo, no sé, crear, Amazon, YouTube, sino nacer ahí en una cueva que no lo conoce nadie. Después vienen los pastores, que también está, me parece, el texto de los pastores por ahí, pero de los pastores también es rarísimo porque los pastores son los primeros testigos de esta noticia, son los primeros que se la van a contar a la gente, y sin embargo yo creo que están elegidos a propósito porque los pastores eran de los pocos grupos en Israel a los cuales no les estaba permitido salir de testigos en un juicio, por ejemplo, porque tenían fama de mentirosos, de ladrones. Entonces todo el mundo podía salir de testigo en un juicio, menos los pastores. Y precisamente Jesús, o Dios, elige como testigos de esta noticia, la más grande que le quiere dar al mundo, a gente que teóricamente nadie le cree, que son estos pastores. Bueno, como les digo, yo creo que si estos textos los leemos así como vienen, son textos tan novedosos que nos hacen pensar mucho, rezar mucho, y es lo que podemos hacer en este día, por ejemplo, ir leyendo estos textos y leerlos con un corazón de niño, con un corazón nuevo. Como les decía, Jesús es siempre más joven que nosotros, y si el signo de que estamos leyendo bien la Biblia es que nos mueve el piso, como solemos decir. El Papa tiene por ahí una frase bonita, dice que escuchar a Dios, escucharlo de verdad, es como bailar con una persona más joven que nosotros. Entonces, claro, si uno ya está mayorcito y se le ocurre bailar con un joven, después le terminan todos doliendo los huesos, los músculos. Bueno, o sea que si no nos duelen los huesos y los músculos, probablemente porque no estemos bailando. Y los textos del Evangelio son así. Si los textos del Evangelio no nos causan cierta conmoción, es porque los estamos leyendo mal. Así que una cosa que podemos hacer es leer estos textos, pero dejarnos sorprender por la novedad de Dios, pensar ¿por qué hace Dios esto? ¿Qué me querrá decir con esto de que nace en una cueva, de que elige a los pastores, de que Dios siendo tan grande viene a buscarnos a nosotros? Bueno, todas esas cosas, si las pensamos serios, yo creo que nos pueden cambiar el modo de ver las cosas, de entender a Dios. Bueno, eso para la parte de atrás. Después, la parte de color, simplemente decirle algunos puntos que nos pueden ayudar para rezar. El primero que puse ahí es eso que dice la novedad del reino, que es lo que acabo de decir,
leer los textos del Evangelio dejándonos sorprender por ello. Otro segundo punto, todo tiene que ver con lo mismo, pero de todos modos, si es que ayudan a leer estos textos, es lo que dice aquí la época en la que nació Jesús. La época en que nació Jesús. Una cosa que aparece, lo primero que aparece en el Evangelio, es esto de que en los días del rey Herodes, rey de Judea, se nos hace saber cuándo nació Jesús. Y lo curioso es que nos dice, por ejemplo, en el año 3 o 4 o lo que sea, sino que se nos pone aquí en los días del rey Herodes. Y esto también yo creo que está puesto a propósito. El rey Herodes era para los judíos probablemente uno de los reyes más desastrosos que tuvieron en la historia. Bueno, solo pensar que tuvo toda esta matanza de los niños, y hay muchísimas otras cosas. El rey Herodes crucificó a muchísima gente, o sea que era una de las figuras más terroríficas de la historia de Israel. Pero el tiempo del rey Herodes es no solamente el rey Herodes, que era malo y que era desastroso, sino que es el tiempo de muchas otras cosas. Es el tiempo de una pobreza increíble en Israel, donde la gente no tenía que comer, donde la gente además estaba sometida al Imperio Romano, y se cuenta que el 60 o 70% de lo que la gente producía tenía que ir para los romanos, que venían a golpear la puerta, a pegarle a la gente, para que le entregue, no sé, las pocas, no sé qué habrán, 60% de 5 olivos que habrá tenido la gente. Así que, bueno, era una pobreza increíble. Esa era la época del rey Herodes. La época del rey Herodes es también la época de los fariseos, donde el judaísmo estaba en total decadencia. Era la época en la que estaba lleno de enfermos, todos esos leprosos, ciegos que aparecen en la Biblia. Es una imagen de lo que era la época. Todas esas enfermedades yo creo que tienen mucho que ver con el modo en el que vivía la gente, lo mal que la pasaba. Bueno, lo que le quiero decir con esto es que si el relato del nacimiento de Jesús, de nuestra salvación, comienza con estas palabras tan terribles, es para hacernos pensar a nosotros que la época en la que nosotros vivimos también es una época en la que puede nacer Jesús. Nosotros podemos, por ejemplo, repetir esta frase en la época del rey Herodes y pensar, usar un poquito la imaginación, pensar lo que habrá sido esa terrible época de la gente, y después pensar en la nuestra. Nuestra época es la época del Illime, donde los chicos la pasan mal y la gente la pasa mal. Época donde hay muchísimos enfermos también. A lo mejor no hay leprosos, pero hay tanta gente que está mal de la cabeza de lo mal que lo pasa. Es la época en la que no hay líderes. Si Herodes era malo, bueno, yo creo que era peor que todo lo que tenemos ahora, pero nosotros vemos los líderes tan malísimos que tenemos. Bueno, pero es la misma época, y quizás la época de Jesús era todavía un poquito peor. Por eso pensar que esta época es la época en que también puede nacer Jesús. Bueno, es un punto que podemos rezar. Pensar, yo creo que muchas veces nosotros decimos, no, esta época tan mala, ¿qué nos va a salvar Jesús? Yo creo que lo primero que hay que hacer para que Jesús nos salve es creer que nos puede venir a salvar. La otra vez le preguntaban también al Papa Francisco, ¿por qué le parece a usted que las guerras no se acaban? Que tantas reuniones y cosas sobre la guerra y la guerra no se acaba. Y el Papa decía, bueno, yo creo que en el fondo los líderes del mundo no creen que la paz sea posible. Entonces siempre están juntando armamentos, siempre se están preparando para la guerra. Y yo creo que nos pasa un poco a nosotros también. En el fondo no nos creemos que Dios nos puede dar la felicidad, la salvación. Bueno, pensar, este mundo en el que vivimos, tan desastroso, es el mismo mundo en el que nació Jesús, el mismo mundo en el que quiere nacer Jesús. Bueno, es un punto que podemos pensar en nuestros problemas personales, y a cada uno de esos problemas repetirle, no tengas miedo, este tiempo es el tiempo de la salvación. Esa frase tan bonita que viene en la Biblia, hoy es el día de la salvación, hoy aquí, en este mundo lleno de líderes malos y eso. Bueno, es un punto que nos hace pensar. En los tiempos del rey Herodes y en estos tiempos en los que vivimos, Jesús quiere venir a salvarnos. Pensemos en nuestra vida concreta, en nuestros Herodes concretos. Bueno, es un punto. La otra punto que puse aquí, que nos puede hacer pensar,
es la gente que hizo posible la venida de Jesús. Todas estas cosas que están escritas en el Evangelio están escritas para nosotros y están escritas a propósito. Por ejemplo, ahí puse en el segundo punto, la gente que hizo posible la venida de Jesús. Una cosa que puse es gente como nosotros. En el Evangelio de San Marcos viene este texto que suele ser tan aburrido de leer, que es la genealogía de Jesús, un montón de nombres raros. Bueno, aquí está escrito, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Bueno, y así sigue, ¿no? Diciendo nombres y nombres. ¿Para qué se pone todo esto? Bueno, yo creo que para hacernos saber que la gente que hizo posible la venida de Jesús al mundo es gente exactamente como nosotros. En esta lista no hay ni uno solo que sea demasiado brillante, ni siquiera demasiado bueno. Aquí aparecen, por ejemplo, unas cuantas mujeres. Todas las mujeres que aparecen son un desastre, las que aparecen, por ejemplo, la lista esta. Israel tenía varias mujeres que eran bastante gloriosas, pero las que aparecen acá es una que no cree en Dios, la otra que era prostituta, la otra que era... Bueno, por eso yo le digo, yo creo que esta lista está hecha a propósitos para hacernos sentir a nosotros. Mire, Jesús vino a un pueblo que era exactamente como ustedes, ninguno demasiado brillante, ninguno demasiado bueno, y sin embargo Dios puede venir a nuestra vida, Dios puede salvar el mundo a través de gente como nosotros, pero tenemos que creerle, ahí está el punto. Por eso yo siempre digo, no es que Jesús no quiera venir a nosotros, es que nosotros no lo recibimos, y a veces no lo recibimos porque somos tan pesimistas, porque no creemos en el mundo, porque no creemos que Jesús pueda hacer algo como gente como nosotros. Bueno, el Evangelio, el relato de Jesús, tiene todos estos textos preparatorios que son precisamente para eso. Nos dice, mire, Jesús nació en la época del rey Herodes, una época que estoy casi seguro que es peor que la de todos ustedes que van a venir después. Jesús nació por medio de todos estos personajes que estoy casi seguro que son peores que los que después van a escuchar el Evangelio. Bueno, una cosa que podemos hacer, por ejemplo, es pensar en esto, leer esta lista, no sé si no les aburrirá y no se dormirán, pero pensar que toda esa gente era gente llena de límites, gente que creía en Dios y que no creía, gente que pecaba muchísimo, y pensar que también Dios puede cambiar el mundo por medio de nosotros, puede hacer el bien por medio de nosotros, puede querer venir, no sé, a las familias que nosotros tenemos, con los límites que tengan, a las comunidades en las que vivimos, por más límites que tengan. Bueno, yo creo que estos textos, como les digo, son para saborearlo, para leerlo y para ver lo que Dios nos quiere decir en el corazón. Bueno, después, en el mismo punto la gente que hizo posible la venida de Jesús, otra cosa que puse aquí es gente que espera. Y puse algunas otras cositas. La gente que hizo posible la venida de Jesús era gente bastante desastrosa, pero que tenía una virtud, que era la virtud de esperar. Podemos preguntarnos, viendo toda esta gente, si nosotros esperamos o no esperamos nada. Hay una imagen muy bonita en el Evangelio, a mí me gusta mucho por lo menos, que es la imagen de los pastores. Los pastores, de todos los que aparecen ahí, deben ser los más desastrosos, pero lo que se dice es que los pastores estaban velando cuando vino el ángel. Y a mí me gusta mucho esa imagen porque es la imagen de que todos están durmiendo, pero los pastores están con los ojos abiertos, están velando. También velaba María, también velaba Simeón, toda esta gente que esperaba. Yo creo que la imagen de los pastores velando a la noche cuando todo el mundo está durmiendo es una imagen de los que esperan a pesar de todo. Bueno, podemos preguntarnos si nosotros somos así, si todavía somos capaces de esperar que los demás cambien, esperar que Dios nos haga santo a nosotros, esperar que Dios pueda cambiar el mundo. Y pensar en todas estas cosas, ¿no? Por ejemplo, aparecen todos esos personajes como Ana, Simeón, toda esa gente que llevaba años esperando que venga el Mesías, y el mundo era cada vez peor, y ellos seguían esperando, seguían yendo al templo, seguían hablándole a la gente, va a venir el Mesías. Todo era cada vez peor y los tipos seguían ahí anunciando que iba a venir el Mesías. Bueno, yo creo que es una imagen de lo que debemos ser nosotros, gente que no se canse nunca de esperar, y sobre todo al final del año, que uno está un poco cansado,
Yo creo que una de las virtudes que más sufren es la virtud de la esperanza. Nos sentimos cansados, decimos las cosas no van a cambiar. Bueno, yo creo que es un buen tiempo. Yo siempre digo que la Navidad se celebra en el mejor tiempo posible, porque es el tiempo, no sé, cuando hace frío, cuando está oscuro, cuando la gente está cansada, y ahí yo creo que es el tiempo ideal para que decir, Jesús, te necesitamos. Bueno, pensar en eso, pensar que en toda esta gente que esperaba a Jesús, y acá puse estas palabras y estos textos que nos pueden ayudar. Uno es esto de la espera y la esperanza. La espera y la esperanza es un texto que escribió San Agustín, en realidad, que dice, San Agustín dice, cuando nosotros esperamos a Jesús, debemos esperarlo con esperanza. Bueno, él distingue entre espera y esperanza. ¿Qué es la espera? La espera son un montón de deseos chiquititos que nosotros tenemos, que fulanito de tal cambie, que esto, que lo otro. La esperanza es abrir el corazón a lo que Dios nos quiera dar. Entonces, una cosa que podemos pensar en este tiempo, nosotros a veces no lo recibimos a Jesús, porque yo creo que la gracia que Dios nos quiere dar es distinta de la que nosotros le pedimos todos los días. Por eso una cosa que podemos hacer en este tiempo o en este rato de oración es pensar qué nos quiere dar Jesús, abrirle el corazón a lo que Dios nos quiera dar. Por ahí, te le digo, era como le pasaba a los fariseos, ¿no? Los fariseos esperaban que venga el Mesías, pero un Mesías que no era el Mesías que Dios le quería dar. Y de tanto esperar el Mesías que ellos querían, no verían al Mesías de verdad que tenían delante de los ojos. Y a mí me parece que a nosotros a veces nos pasa lo mismo. Dios nos quiere dar su gracia y no lo recibimos porque lo esperamos mal. Estamos simplemente concentrados en nuestras cositas pequeñitas, que Dios me dé esta salud, me dé este regalo, esto, aquello, y no vemos la salvación que Dios nos quiere dar. Por eso es cierto que hay que esperar, pero hay que esperarlo bien. Y sobre todo recordando que, como decíamos, Dios siempre es novedoso, Dios siempre es distinto, siempre viene por caminos que no los esperamos. Entonces, bueno, una cosa que podemos hacer, y si nos sirve para agrandar el corazón y ponerlo más en sintonía de esperanza, puse aquí este Salmo 42, que es tan bonito, dice, como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Pero por lo que Dios nos quiere dar, que siempre mejor que lo que nosotros esperamos. Bueno, toda esta gente era gente que esperaba, pero curiosamente abierta a lo que Dios le quería dar, porque yo me imagino que María ni se habrá esperado que que el Mesías viniese de ese modo a su vida. Simeón, Ana, jamás habrán esperado que el Salvador se presente así en los brazos de dos padres pobres. Bueno, también los pastores a los cuales se le aparece el ángel y se sorprenden. Bueno, hay que estar abierto a la novedad de Dios, pero yo creo que una virtud que nos puede enseñar esta gente que recibió a Jesús es la virtud de la esperanza. Preguntar si la tenemos, pedírsela al Señor, pedirle que nos agrande el corazón. Y otra cosa que puse aquí es lo de la parábola de la moneda perdida, que también nos puede nos puede ayudar a lo mejor a rezar sobre este punto de la esperanza. Esto también es una meditación que trae San Agustín, del cual soy bastante devoto. San Agustín dice que cuando él rezaba esta parábola de la moneda perdida, lo rezaba de dos modos. Primero, es esta mujer que busca desesperadamente una moneda que se le perdió, y San Agustín primero pensaba qué era lo que él estaba buscando. Entonces rezaba este texto y decía, ¿qué es lo que yo busco todos los días? ¿Por qué me muevo? ¿Cuáles son mis deseos? Y después volvía a rezar lo mismo, pensando que la mujer que buscaba la moneda era Dios que lo buscaba a él, y que desesperadamente quería darle su gracia. Entonces ver qué es lo que busca Dios en mi vida, qué es lo que me quiere dar. Bueno, podemos hacer, por ejemplo, esta meditación como la hacía San Agustín. Primero ponernos a pensar qué es lo que yo deseo, pero después ponernos a pensar qué es lo que desea Dios. Y Dios también busca, toca nuestro corazón de mil modos distintos, por medio de la gente, por medio de palabras que se repiten en la oración. ¿Qué es lo que Dios busca en mi vida? Y a lo mejor sería un buen modo para pasar de la espera a la esperanza, de pasar de nuestros deseos chiquititos a lo que Dios nos quiere dar. Bueno.
Este es otro punto que a lo mejor nos puede venir bien para preparar el corazón, para recibir la gracia de Dios. Primero, sacarnos del corazón todas las desesperanzas. La desesperanza de que somos demasiado malos, la desesperanza de que el mundo es un desastre y esto no cambia más. Y después, la desesperanza de nuestras esperanzas pequeñitas, que, como les digo, siempre a veces molestan tanto y no nos dejan ver lo que Dios nos quiere dar. La Navidad es un tiempo de espera, pero espera de lo que Dios nos quiere dar. Y recordemos eso, siempre Dios viene por caminos distintos, raros, no sé por qué, pero se ve que le gusta hacer las cosas así, siempre viene por donde no lo esperamos. Entonces una cosa que podemos decir es decir, Señor, dame la gracia que tú quieras darme, que yo estoy seguro que será mucho mejor que la que yo quiero. Bueno, y a ver si Dios nos inspira y nos da luz para ver cuál es esa gracia, dónde está el Mesías. No sea cosa que nos pase como a los fariseos que lo tenían delante de los ojos y no lo veían. Bueno, eso sería un punto que podríamos. La segunda característica que tiene esta gente que lo recibió a Jesús es que a pesar de todos sus desastres, como le decían, seguía esperando. Y la segunda es que es gente capaz de alabar a Dios. Yo creo que una cosa que nos pudiera preparar muy bien el corazón para recibir a Jesús es volver a renovar nuestra capacidad de alabanza. Yo creo que a veces estamos tan concentrados en las cosas malas que nos pasan o que pasan en el mundo, que no vemos que Dios está viniendo, que Dios está presente en el mundo. Y para ver que Dios está presente en el mundo, que Dios está viniendo, que el Salvador está cerca, una cosa que ayuda muchísimo es recuperar ese corazón de alabanza. Alabanza no es simplemente, no sé, ser un ingenuo que no ve los problemas, sino que es reconocer que en el medio de toda esta oscuridad Jesús trabaja, que trabaja en nuestra vida. Bueno, una cosa que podemos hacer muy sencilla es tratar de pensar en la oración, en todos aquellos lugares donde notamos que Dios trabaja en nuestra vida, podemos recordar el año, darle gracias a Dios, recuperar esa visión un poco más positiva del mundo, que nos puede también ayudar a recibir al Mesías. A veces, ya le digo, estamos tan negativos o que no somos capaces de ver que Dios es mucho más grande que todo eso. Aquí yo puse dos cosas que nos pueden ayudar para esto de la alabanza. La alabanza es algo, porque ustedes se habrán dado cuenta que todos estos personajes que recibieron a Jesús alaban a Dios. Se cuenta que los pastores volvieron alabando a Dios. María alaba a Dios. O sea que hay algo ahí en el corazón de esta gente que a lo mejor nos falta a nosotros y que nos puede, preparar el corazón para recibirlo a Jesús. Yo creo que María era una persona así, una persona que sabía alabar a Dios. Por eso cuando vino la gracia de Dios la supo ver. Probablemente los pastores habrán sido lo mismo, José habrá sido igual. Bueno, recuperar este corazón de alabanza que tenía toda esta gente que recibió a Jesús. A ver si nosotros nos podemos parecer un poquito a ellos y también recibirlo. Aquí yo puse dos textos. Uno es esta palabra rara que dice dayenu. Yo no sé si lo he contado alguna vez, pero es un modo de rezar muy bonito que tienen los judíos y que lo utilizan precisamente para pedir, al final piden que venga el Mesías, como una especie de preparar el corazón para que venga el Mesías. Dayenu significa en hebreo suficiente. Y entonces es una oración que suelen hacer los judíos y que van recordando todas las gracias que Dios le dio. Por ejemplo, comienzan con la creación y dicen, Señor, tú me creaste. Eso ya sería suficiente para que yo esté agradecido a ti toda mi vida. Alguien que me dio la vida, alguien que me creó, aunque no me hubieses dado nada más en la vida de todo lo que me diste, ya con eso me alcanzaría para quererte siempre, para alabarte siempre. Pero además de eso, además de crearme, tú, me redimiste. Bueno, yo con eso solo, habiéndome creado, habiendo venido a la tierra para mostrarnos cuál es el camino a la verdad,
alcanzaría para que yo te quiera toda mi vida. O sea, después de cada gracia ponen esta palabra que dice dayeno, suficiente. Con esto solo ya sería suficiente. Con una gracia que Dios nos hubiese dado en nuestra vida, ya sería suficiente para que nosotros lo queramos al Señor toda la vida. Bueno, nosotros podemos ir así por nuestra historia de salvación. Me diste esto, pero yo creo que muchas veces nosotros agradecemos las gracias que Dios nos da tan en general que al final no agradecemos nada. Por eso yo creo que este modo de rezar es un modo muy bonito y decirle a Dios, para darnos cuenta cuánto Dios nos quiere, cuánto Dios nos puede salvar, cuánto Dios nos puede dar su gracia. Bueno, ir repitiendo, no sé, me diste este amigo, me diste esta palabra, me diste este milagro, y decir, pero quedarnos ahí en ese milagro y decirle al Señor, con esto solo ya sería suficiente para que te quiera toda la vida. Bueno, eso yo creo que es un modo de pedirle a Dios la gracia de tener un corazón que sepa alabarlo de verdad y que nos sepa abrir a la gracia de Dios, que sepa darnos cuenta cuánto Dios nos quiere dar, cuánto Dios nos puede dar, y me parece que es un buen modo de preparar el corazón para lo que Dios todavía nos quiere dar, que debe ser muchísimo más para esto que nosotros llamamos la venida de Jesús. Y otro texto que puse aquí, el Salmo 150, que es el último salmo del Salterio, de todos los salmos que vienen. Una particularidad que tienen los salmos, a lo mejor ya se los dije en algún otro, pero me perdonarán. Una particularidad que tienen los salmos es que están divididos en grupos. Hay muchos modos de dividir los salmos, pero se los divida como se los divida. Por ejemplo, hay salmos de quejas, en que le dicen a Dios, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me hiciste lo otro? Hay salmos donde piden que los libre de los enemigos, o que aplaste a los enemigos, también aparecen. Bueno, hay grupos de salmos así. Hay muchos modos de dividir los salmos. Pero lo curioso que tienen los salmos es que todos los salmos comienzan con un salmo de alabanza y terminan con un salmo de alabanza. Bueno, eso es sabiduría de gente que ha vivido mucho tiempo con Dios, como el pueblo judío. Lo que nos quiere decir es que estemos en la situación que estemos, nosotros podemos alabar a Dios. Todos los salmos, ya te digo, todos esos salmos que dicen, lo estoy rodeado de enemigos, todo es un desastre, pero siempre ese grupo de salmos termina con un salmo que dice, aleluya, alabanza. Bueno, este salmo, el Salmo 150, es el último de todo el Salterio. El Salterio también, el grupo de los salmos, los 150 salmos, también comienza, el Salmo número 1 es un salmo de alabanza y el Salmo 150 es un salmo de alabanza. La alabanza yo creo que es algo que nosotros hemos perdido prácticamente. Aparece en la Biblia todo el tiempo. Bueno, saber alabar a Dios. Yo creo que la alabanza, repito, me parece a mí, es un hermoso modo alabar a Dios, de abrir el corazón a la gracia de Dios, abrir el corazón a la salvación de Dios. Nos recuerda, como les digo, que Dios puede darnos su gracia, quiere darnos su gracia, que Dios nos dio su gracia tantas veces que no será raro que también quiera venir a nuestro corazón. Bueno, el Salmo 150 tiene muchas cosas bonitas. Yo tampoco quiero matarlo con tantas cosas, porque se supone que con estos textos son más para rezar que para una conferencia. Los salmos, por ejemplo, una cosa muy bonita que tiene este salmo es que dice aquí, por ejemplo, en el número 3, Salmo 153, dice, alabadle al Señor con trompeta, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flauta, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Bueno, estos son todos una serie de instrumentos que, según he leído por ahí, son todos los instrumentos que había en Israel. Hay instrumentos que son más, solemnes, instrumentos que son sumamente simples, que la gente tenía en su casa, pero lo lindo que tiene este salmo
es que nos recuerda que podemos alabar a Dios, que puede alabar a Dios cualquier persona, los instrumentos más solemnes y los menos solemnes, y que por otro lado tenemos que alabar a Dios con todo en nuestra vida. Tenemos que alabar a Dios con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestro modo de ser. Podemos alabar a Dios con las cosas más bonitas que tenemos y también con las no tan bonitas que tenemos, con nuestros defectos. También pueden ser modos de alabar a Dios. Hay gente que tiene un montón de defectos, pero que si lo lleva con fe, si lo lleva, mirando las cosas como las mira Dios, yo creo que también nuestros puntos débiles, nuestros problemas, pueden transformarse en un modo de alabar a Dios. Bueno, una de las cosas que más me gusta de este salmo es eso, y al final dice, todo lo que respira, alabe a Dios. O sea, cualquier persona, hasta un pajarito, puede alabar a Dios. Bueno, simplemente recordar eso, recordar que estamos llamados, estemos en la situación que estemos, alabar a Dios. Y alabar quiere decir eso, darse cuenta que la gracia de Dios es siempre más grande que nuestros problemas, que la situación en la que estemos. Y recordemos que toda esta gente que escribió los salmos era gente pobre, gente pecadora, gente que estaba en situaciones desastrosas. Bueno, no sé, a lo mejor si nos sirve para, les digo, para preparar el corazón para la venida del Mesías. Bueno, esto es más o menos lo que yo tenía para ofrecerles para poder rezar, como les digo. Vuelvo a repetir para la gente que por ahí llegó tarde o que no entiende bien qué va esto de la oración. Una cosa que podemos hacer es simplemente leer los textos de la Biblia que están aquí atrás, pasarnos un rato junto con Jesús, dejarnos sorprender por estos textos, ver lo que nos quieren decir a nosotros, rezarlos despacito. Y lo otro es, tomar ciertos temas de estos textos de Navidad, como son el tiempo en el que nació Jesús, la gente a la cual Jesús se la reveló y la recibió, gente pecadora, pero gente esperanzada, gente que sabía alabar, y sobre todo pedirle al Señor que nos dé un corazón parecido, que también nosotros lo sepamos recibir, por nosotros y por el mundo, porque todos estos pecadores y gente pequeña que recibió a Jesús hizo posible que venga el Salvador al mundo, y a lo mejor quiere hacerlo de nuevo Dios por medio de nosotros, así que vamos a pedirle esa gracia al Señor.